Hola, os voy a presentar Geniali, que es una herramienta desarrollada en España que nos va a resultar muy útil tanto como docentes como para el alumnado, ya que nos permite crear infinidad de presentaciones interactivas y muy atractivas. Es una herramienta muy versátil y bastante fácil de usar, como vais a ver a continuación. Bueno, voy a presentaros la herramienta. Simplemente poniendo en el buscador Geniali ya nos sale la página, pinchamos y se nos abre la página principal en la que podemos cambiar el idioma y registrarnos de forma muy fácil. Voy a iniciar sesión ya que yo estoy registrada. En primer lugar se nos abre esta pantalla que nos muestra nuestras creaciones, pero os voy a hablar antes de otras utilidades. Podemos tener nuestra marca o logotipo si pagamos la versión Pro, que podemos utilizarlo en nuestras creaciones para identificarlas. También podemos encontrar otro apartado que se llama Inspiración, donde encontramos diferentes creaciones de otras personas que han utilizado Geniali y que nos pueden servir de guía para nuestro trabajo. Os voy a explicar cómo crear un Geniali y os voy a presentar las diferentes plantillas. En primer lugar, podemos utilizar plantillas para presentar, otras para interactuar, las siguientes serían para explicar y las últimas para difundir. Os voy a hablar de algunas de ellas y os voy a dar algún ejemplo de qué podemos hacer didácticamente con ellas. La primera sería una presentación. Al abrirla podemos encontrar diferentes plantillas. Las que tienen la estrella son las que tienen la versión Pro. Una presentación la podemos utilizar para introducir un tema o una unidad didáctica o un apartado de un tema que queremos resaltar por algo porque es más llamativo o más interesante o más difícil. Por ejemplo, para usar esta plantilla le daríamos a usar plantilla. Os la voy a enseñar un poco. Una vez que le diéramos a usar plantilla ya podríamos cambiar el texto, la letra, los colores, ¿vale? Esta sería la plantilla de presentación. Podemos también hacer vídeo presentación, que sería para presentar algo, pero en formato de vídeo. Os voy a mostrar esta, por ejemplo, que nos habla de viajes. Siempre le damos a usar a esta plantilla y ya podemos cambiar las imágenes, los elementos de interactividad, el texto, etc. También tenemos esta que es para hacer dossier. Podemos utilizar para hacer una presentación, pero donde haya mayor cantidad de texto. Os voy a enseñar esta, ¿vale? Que es una que me ha gustado. Cuando le das a usar esta plantilla, puedes cambiar, como he dicho anteriormente, las letras, el texto, las imágenes. Como podéis ver, hay más gran cantidad de texto. Como podéis ver, hay infinidad de plantillas. Y por último, tenemos recursos didácticos, que hay gran cantidad de plantillas también. Y os voy a enseñar esta que me ha llamado mucho la atención, que es una visualización de la unidad didáctica, pero de una forma muy atractiva. En esta, por ejemplo, podemos ver objetivos de la unidad, metodología didáctica, competencias, y si pinchamos sobre los elementos interactivos nos aparecen, por ejemplo, en esta ocasión, los objetivos de la unidad. De esta forma se ve de una forma muy visual y no tenemos gran cantidad de texto en la primera visualización. En el apartado para interactuar hay diferentes. Imagen interactiva, donde podemos poner diferentes apartados a una imagen. Por ejemplo, si pinchas sobre este se ve una imagen, por ejemplo, o un vídeo. Después también podemos encontrar media, que es para cosas relacionadas con audiovisuales. Por ejemplo, esta plantilla la podríamos utilizar para hacer un top 10 de los cortos que hemos grabado en el cole para alguna actividad. O, por ejemplo, también hay juegos, como podéis observar, si abre.
que encontramos juegos de mesa, quién es quién, el Monopoly, qué hay detrás de las imágenes, o unir con flechas, que sería coges el lápiz y puedes unir las diferentes opciones. ¿De acuerdo? Y al final aquí te aparecerá la solución. Estos recursos son muy visuales y muy divertidos para el alumnado. También tenemos juegos de preguntas, que veis que hay infinidad de plantillas también. Voy a enseñaros esta, que consiste en un juego de preguntas. Aquí aparece la primera y hay diferentes opciones. Si eliges la correcta te sale un tic, y si eliges la incorrecta te saldrá una cruz. Y después tienes que contestar las diferentes preguntas. También podemos encontrar infografías, procesos temporales, listas, síntesis, mapas. Por ejemplo, os voy a enseñar de infografía que por ejemplo, podemos utilizarla en clase para presentar nuestra localidad. La podrían realizar los alumnos para presentar nuestra localidad en algún concurso o lo que sea. Si usamos esta plantilla, pues también se puede modificar, como he explicado anteriormente. Os voy a enseñar las de síntesis, ¿vale? Después, posteriormente, os enseñaré una de mis creaciones. Hay diferentes plantillas. Una de las que os voy a enseñar es esta, que es un mapa mental, ¿de acuerdo? Y ahí, si pinchas ahí, aparecen los diferentes elementos de interactividad que tienes, que los puedes aplicar como tú quieras. También existen mapas. Si tú pinchas en este mapa, te saldrán, por ejemplo, perdón, que ha salido uno que no era. Si pinchas en este mapa, si te pones, por ejemplo, sobre este, te sale Europa y te habla sobre Europa y te pone una imagen. Aquí, Rusia, y lo mismo, una imagen de Rusia y texto sobre Rusia. Podemos encontrar también eventos que nos sirven lo podremos enseñar a nuestros alumnos y enviar estos eventos a diferentes personas con la fecha señalada. Podemos hacer tarjetas, por ejemplo, tarjetas navideñas, pósters, que todos ellos se pueden cambiar las imágenes, el texto, y por último currículums, que podemos encontrar diferentes plantillas. Os voy a enseñar una al azar. En ella aparece nuestro nombre y nuestros apellidos, cosas sobre nosotros, nuestra formación, la experiencia que tenemos, los idiomas. Es una forma más visual de enseñar nuestro currículum. Ahora es el momento de enseñaros mis creaciones y tocar un poco para que veáis cómo se pueden hacer. Le voy a dar primero a una vista previa. Como podéis ver, esto es una actividad de síntesis que les realicé a mis alumnos para que en una misma pantalla tuvieran todos los elementos de las capas de la Tierra, de un tema de ciencias sociales. Si le pincho sobre este icono, se me abren los diferentes elementos interactivos. Por ejemplo, si le quiero pinchar en la biosfera, se me va directamente. Yo le he puesto un enlace para que vaya directamente al pinchar y me lleve a Wikipedia. Si yo, por ejemplo, quisiera ver la hidrosfera, también le he puesto un enlace que me lleva directamente a Wikipedia. O, por ejemplo, si quiero hablar de las capas de la atmósfera, por ejemplo, le pincho sobre ese elemento interactivo y me saldrían las diferentes capas de la atmósfera. Si yo lo quisiera editar, os voy a enseñar un poquito para que veáis. Por ejemplo, si quisiera editar esto, pincho sobre ese texto y ya puedo escribir. Si, por ejemplo, quiero cambiar algún elemento interactivo, le daría ahí y le podría dar a que me saliera una etiqueta, una ventana o un enlace.
Si le doy una etiqueta, se abre, es para poco contenido. Y podría escribir, añadir imágenes, que las puedo subir o soltarlas ahí directamente. Y después puedo darle diferentes animaciones. Por ejemplo, si yo quiero que entre o que sea continuo o que tenga salida, la dirección en la que quiero poner, los efectos que pueden ser aparecer, deslizar, rotar, bote, de arriba abajo. Yo en esta ocasión le he puesto a aparecer porque me gustaba bastante, aunque también os digo que no hay que abusar de la actividad porque se carga demasiado el proyecto, pero la verdad que me parece una herramienta súper interesante y que es muy apropiada tanto como docentes como para nuestros alumnos en niveles superiores. Bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.